Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. Pues bien, nuestro tema para el día de hoy son los temas transversales del deporte y para tratar este tema, perdón, nos acompaña María del Rosario Medina Cordero. Hola, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenos días a todos de nuevo, gracias por la invitación. No, al contrario, María del Rosario, qué bueno que nos acompañas. Y bueno, para aquellos que no hayan coincidido con María del Rosario en otras de nuestras emisiones, pues les presento una breve semblanza de ella. Y pues bien, María del Rosario Medina Cordero es egresada de la licenciatura de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Tiene el diplomado en Pedagogía Contemporánea para la Formación Docente e Innovación Curricular y Didáctica, así como el diplomado en Prácticas Socioeducativas con personas jóvenes y adultas por la Universidad Pedagógica Nacional. Es ayudante de profesor en la Dirección General del Deporte Universitario y miembro de la Red Pedagógica Contemporánea y Vocal Superior de la Asociación de Acondicionamiento Físico General. También es docente titular en el Instituto Mexicano de certificación y miembro del Comité Revisor de Planes y Programas de Estudio de esa institución, y es revisora externa en el Comité de Proyectos de Investigación del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Asimismo, colabora en diversos programas académicos en distintas instituciones educativas. Y pues bien, como es una costumbre en nuestras transmisiones, me voy a permitir hacer una breve introducción del tema que trataremos el día de hoy. Y al respecto, podríamos decir que cuando hablamos de los temas transversales del deporte, hablamos de aspectos fundamentales como la salud, la educación, la equidad de género, el medio ambiente, el respeto, la disciplina y la inclusión de personas con discapacidad, por decir algunos temas que abordarían estos temas transversales y los cuales se abordarán de forma integral a través de la actividad deportiva para desarrollar habilidades y valores en los individuos y la comunidad. Por eso podríamos nosotros, entre muchos temas de los que esta María Rosario nos va a especificar más, pues las cuestiones de salud y bienestar, educación y valores, equidad de género, como lo habíamos comentado, el medio ambiente, la inclusión, habilidades sociales, incluso cuestiones tecnológicas, que me parece que serán de los primeros temas que pudiéramos nosotros advertir. Entonces, para no seguir distrayéndonos más en lo que podría tratarse este tema y que se aborde de forma específica, le cedo el micrófono a María de Rosario para que sea ella la que nos vaya orientando al respecto. Adelante, María de Sí, Rosario. claro, muchísimas gracias. Me pareció relevante trabajar este tema, sobre todo porque hoy en día y desde principios de este siglo, no sé, incluso antes del problema de la pandemia, se empezó a hablar de esta multitransdisciplinariedad y luego dijeron la transversalidad, ¿no? Ahora todos los temas, todos los contenidos son transversales. Y empezamos a pensar, bueno, pero ¿qué es esto de la transversalidad? ¿A qué se refiere? ¿Qué razones tiene? ¿O cómo se va vinculando? Y la verdad es que tampoco es un tema nuevo, pero sí es un tema con mucho auge. Estoy permitiéndome compartir pantalla, porque nos está aproximando a pensar y analizar una mirada distinta o más completa, quisiera decir, de todas las áreas y todos los aspectos de un ámbito en específico, ¿no? Es esto que se le llama la intersección de varios ámbitos de desarrollo humano que trasciende a una sola disciplina o que trasciende a un solo contexto. Entonces, en este sentido, pues hablamos de la transversalidad como una posibilidad de desarrollo, una posibilidad de intervención desde diferentes enfoques y esto pues también se convierte en una herramienta integral. Pensamos entonces en la transversalidad como una herramienta integral para cualquier ámbito de desarrollo. Ya lo mencionaba Jaime hace ratito, estamos hablando de educación, de salud, de bienestar, de todos estos conceptos que están incluso en la política pública, ¿no? Para incorporarlos a la cotidianidad.
pero que estos no están aislados, sino que son elementos de un mismo fin. Y en este sentido, pues a mí me pareció importante plantear los temas transversales del sentido del deporte, perdón, en el sentido de que el deporte en sí mismo, como un ámbito de desarrollo humano, tiene posibilidades de vincularse con otras áreas, o sea, se interrelaciona con otras áreas de formación y con otras habilidades que muchas de ellas tienen caminos pendientes en cuanto a infraestructura, en cuanto a desarrollo, en cuanto a política pública, y que se están intentando subsanar en todos los ámbitos y niveles, ¿no? Entonces, bueno. Hacia ese sentido va la presentación. Y también me pareció importante porque el 20 de septiembre de bueno, ya hace algunos años, pero el pasado 20 de septiembre se conmemoró a nivel internacional el Día Internacional del Deporte Universitario. Y entonces, ¿qué sentido más importante y más amplio tiene este papel o este valor que se le da al deporte en la educación? Para mí eso también fue relevante incluirlo, han pasado muy pocos días, y cada año se hace énfasis en el papel que tiene el deporte en la formación del estudiante. Bueno, estamos hablando del deporte de la universidad y de la dirección del deporte universitario. Entonces vale la pena resaltar que ese es un papel transversal también, ¿no? El deporte como parte de la formación integral de los estudiantes, como parte de la actividad que se realiza en fomento a la salud y en todos los ámbitos de desarrollo y sobre todo la adquisición de hábitos de vida saludable, ¿no? La universidad está en estos entornos que si bien es un espacio formativo, también es un entorno de muchas dificultades en cuanto a la organización y la formación, vamos a decir, conformación del sujeto, ¿no? Los estudiantes están formándose profesionalmente, pero también están formándose como ciudadanos, ¿no? Y entonces esta perspectiva y esta incursión del deporte, pues genera otra forma de pensar el desarrollo universitario, ¿no? Entonces, eso también me pareció importante porque la educación lo vuelve transversal también, ¿no? La educación incluye al deporte como un eje transversal. Si lo pensamos en el plan de desarrollo institucional actual del rector Leonardo Lomelí, él plantea también el deporte como un eje transversal de la educación universitaria. Entonces, no estamos tan alejados de este camino. Otro de los entornos para los que funciona o tiene funcionalidad el deporte es la construcción de una cultura de paz, de inclusión y respeto. Esta inclusión que no solo tiene que ver con la discapacidad, sino con la atención, visibilización de la diversidad Y no es en y la China, diversidad sexual y la ladrones diversidad sale, ahora étnica, que ya entraron ¿no? en función Entonces, ministros, el en este presidente Hugo sentido, pues Aguilar estamos abre. haciendo esas aproximaciones o esa construcción de la viabilidad que tiene el deporte. Y en este sentido, pues también se habla de que una educación con un eje transversal como el deporte va a permitir la calidad de vida o mejorar, ¿no? El fortalecimiento de la calidad de vida de quienes lo practican. Entonces, es una meta muy amplia, o sea, se escucha muy bello a nivel de discurso, pero es una meta muy amplia para todas las instituciones de educación superior, pensar la incorporación del deporte como un valor transversal en la formación universitaria pues hablando de transversalidad, pues es uno de los ejes principales. Estas siglas son la Federación Internacional de Deporte Universitario, ese es Sport por las siglas en inglés, es quien instauró este día y que vale la pena pues hacerle mención. Y ya entrando a esto de la transversalidad, que en un momento lo mencioné como una, una introducción, también podemos hablar que en esta intersección, en esta organización de los ejes transversales, de cómo atraviesan todos los ámbitos de desarrollo, podemos hablar que no hay una pertenencia singular, o sea, el deporte no pertenece a un solo campo de desarrollo, no pertenece solo a la física o a la química o a la biología o a la salud o al desarrollo integral o a la inclusión, sino que toca todos estos aspectos. Es interdependiente de todos estos sectores y eso es lo que lo hace transversal. En sí mismo el deporte es transversal y el deporte además tiene ejes transversales de desarrollo, ¿no? Sí, decimos también que es un espacio de integración académica y en el aspecto social también va a fomentar el liderazgo en todas las edades y en todos los ámbitos, ¿no?
va a fomentar, o al menos ese es el camino, la equidad de género y también la cooperación personal, social e internacional. Se busca que las sociedades alcancen estos entornos de cooperación. Y no hace mucho también escuchamos alguna conferencia sobre los deportes del mundo que están relacionados con la educación para la paz, ¿no? O el deporte para la paz, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Quiere decir que el deporte tiene en sí mismo la finalidad de preparar a los ciudadanos más activos, sanos y solidarios. Y en ese camino, pues los ejes transversales están en la conformación de la salud, ¿no? Del desarrollo integral, del uso adecuado de las tecnologías, ¿no? Adecuado y pertinente de las tecnologías y demás. Digamos que no se está peleado con ningún ámbito o con ninguna ciencia o área de conocimiento. Más bien requiere de un análisis reflexivo y crítico de cómo se incorporan todas estas áreas al deporte. Y bueno, también hablando ya a nivel general o a nivel de política internacional, la UNESCO eh, reconoce en su ley, o más bien Carta Internacional del Derecho al Deporte y la Cultura Física, ellos plantean que el deporte es un derecho, una herramienta educativa, un medio de salud, un motor de paz y desarrollo sostenible. Entonces, todos estos elementos que están así con una coma cada uno representan un entorno de transversalidad para el deporte. Si hablamos que es una herramienta educativa, estamos hablando del sector educativo involucrado en el desarrollo deportivo. Y si estamos hablando que es un medio de salud, estamos hablando de todas las áreas de ciencia de salud involucradas en el desarrollo del deporte. Si estamos hablando de paz, estamos hablando de todos los mecanismos de política pública nacional e internacional encaminados a entornos de paz y de desarrollo ciudadano. Y hablando de desarrollo sostenible, pues hablamos de lo que mencionábamos al principio sobre el medio ambiente, ¿no? Y no solo el cuidado, sino también la concientización y el uso responsable de los medios y los recursos con los que contamos, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer estas aproximaciones para, para ir avanzando. De manera general, pues yo les presento los 6 temas que me gustaría abordar, ay, 5, perdón, 5 temas que me gustaría abordar hasta donde nos dé tiempo y hasta donde alcancemos a trabajarlo, que considero no son limitativos, pero sí son suficientes para hacer una caracterización de lo que al deporte le atañe en cuanto a los ejes transversales que tiene que trabajar. Y sobre todo en la actualidad, ¿no? Está tecnología e innovación, inclusión y accesibilidad, cultura de paz, ética y ciudadana, salud y bienestar integral y sustentabilidad y medio ambiente, que son también ejes que desde la política internacional se están marcando como líneas de trabajo y acción en todos los ámbitos de desarrollo del ser humano. Em, si les parece, hasta aquí voy bien, Jaime. Sí, 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 sí. Intervenir o... Si quieres, hago la pregunta correspondiente por cada uno de los temas. Por ejemplo, este de tecnología, Ok, si quieres tú desarrollalo y ahorita, si surge la pregunta, ahorita te la disparo. ¿Sí? perfecto, gracias. Bueno, entramos entonces a la parte de la tecnología y la innovación. Me parece relevante destacar el trabajo que está haciendo la universidad en cuanto a estos ejes. Ahorita estamos en juegos universitarios y temporada de competencias en la UNAM, lo que significa que el desarrollo del deporte se ha ido transformando y se ha ido evolucionando y ha ido adaptándose a los nuevos mecanismos de desarrollo eh, en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer el uso? ¿Cómo podemos hacer aproximaciones en cuanto al uso de herramientas digitales y avances científicos aplicados al deporte? Resulta ser que sí se lleva a cabo muchísimo trabajo relacionado tanto a la incorporación de disciplinas deportivas que tienen que ver, nuevas disciplinas deportivas que tienen que ver con la conformación o el uso directo de las tecnologías, tal es el caso de
la disciplina de eSports o deportes electrónicos en la UNAM se cuenta ya con esta disciplina, pero además esto implica la capacitación y la formación de los docentes. En el Centro de Estudios del Deporte, donde me encuentro ahora, se está desarrollando también este proyecto eh, de capacitación. Por ejemplo, se lanzó el curso de laboratorio de casters, se están lanzando cursos sobre el jueceo y el deporte electrónico, ¿no? Que se pueda identificar estas áreas de aproximación y que no se quede solo en este escenario. La tarea también consiste en que nosotros nos capacitemos, porque las herramientas digitales están ahí y se habla de que, bueno, en los años 70 de los 70 y los 80 la, el avance o el desarrollo digital iba entre unos 10 12 años, iba avanzando o evolucionando, ¿no? Podemos ver cambios significativos en la manera de que la tecnología iba transformándose. Sin embargo, actualmente hay un promedio de entre 2 y 3 años como máximo en el que evoluciona o se actualiza la tecnología, lo que nos lleva a nosotros a trabajar pues en ese mismo ritmo o buscar ese ritmo de trabajo para alcanzar los parámetros o ir evolucionando o adquiriendo estas herramientas de uso y de aplicación en los espacios deportivos. Al respecto, también les comentaba que están ya reconocidos los eSports como actividad deportiva dentro de la universidad y en otros entornos nacionales e internacionales. Y además se están desarrollando muchas aplicaciones de dispositivos móviles y de otros dispositivos en el entorno deportivo, ¿no? Si ustedes revisan en las tiendas de aplicaciones de sus celulares, van a encontrar infinidad de opciones para trabajar, ya sea para el ciclismo, para la natación, para la carrera, para incluso para mejorar sus técnicas de salto, de lanzamiento, para tenis, para básquetbol, para fútbol. eh, el uso también de las cámaras de VAR para identificar las penalizaciones. Esto forma parte ya de un entorno deportivo que requiere, no solo que requiere, sino que además es fundamental el desarrollo tecnológico y el uso de estas herramientas. Y además también los laboratorios de biomecánica, que la universidad tiene varios desarrollos en medicina del deporte se cuenta con laboratorios de biomecánica, pero también las facultades de física e ingeniería tienen desarrollos eh, para identificar las habilidades o movimiento, la mecánica del movimiento a nivel de ingeniería y a nivel de desarrollo físico o de las ciencias básicas, ¿no? Entonces, todos estos alcances tecnológicos pues se van aproximando al deporte no solo como un ingrediente más, sino como un elemento fundamental para la composición o la estructuración de nuevas propuestas de desarrollo. Entonces, bueno, encaminado a la tecnología que requiere el uso de estas herramientas, este podría ser la primera aproximación. Ok. Oye, María Rosario, aquí recapitulando lo que ya comentaste, digo, ya se entendió que cómo se va la tecnología involucrando con el deporte en la práctica del mismo, pero hay un otro aspecto que me parece que, no sé si se pudiera abundar un poquito más, cómo la tecnología está cambiando de tal manera y para efectos de entender el deporte. Sí, hay unos análisis muy interesantes que se han hecho en cuanto al desarrollo tecnológico en el deporte, en la forma en la que se miden, por ejemplo, los ángulos o las transiciones que hacen las gimnastas, ¿no? En sus rutinas y en sus movimientos. Sí. Hoy las grabaciones pueden medir y pueden identificar la amplitud de los movimientos, el rango del giro, la velocidad incluso, y eso además lo hacen en tiempo real. Lo que pone en juego también es esto de el jueceo y cuando se convertía en una disciplina de interpretación o de apreciación, con estas mediciones y con estas aproximaciones más cuantitativas,
hace una medición más precisa. Incluso estas tecnologías podrían ayudar a tomar a criterios más amplios de análisis y de incluso la calificación o la competencia. Entonces, estos elementos pues ponen ya en jaque o a discutir, ¿no? Ya están en la discusión si estas herramientas tecnológicas deberían o no incluirse y hasta qué punto el deporte va a cambiar de ser de precisión, más bien de apreciación a precisión, ¿no? Que ese es uno de los elementos que podría traer consigo. Sí, es cierto que el uso de las tecnologías trae muchos avances, trae muchas ventajas, pero también trae estos dilemas, ¿no? Que cómo lo podemos aplicar o cómo podemos em, acercarlo. También hay otra situación importante que es la democratización del acceso. Sí, es cierto que se puede utilizar, pero no en todos los contextos y no todos tienen acceso a él. Entonces eso abre una brecha entre quienes tienen posibilidad de utilizarlo y quienes no. Y eso pues crea ahí un rasgo de desigualdad que pues, se podría definir y que se podría trabajar también en otra charla, ¿no? Ujú. Claro. Oye, entonces podemos también ahí en este aspecto considerar, en el fútbol americano, por ejemplo, ha habido desarrollo también tecnológico o en la ciencia médica respecto al estudio del impacto que tiene el golpeo en el fútbol americano en la cabeza, ¿no? Y que esto ha desarrollado obviamente nuevos cascos y que las reglas cambien, que ya no sea tan agresivo el golpeo, o incluso se sanciona el golpeo de casco a casco. Esto vendría siendo respecto de lo que estábamos ahorita comentando, ¿verdad? Sí, claro, además el avance del el estudio de la neurociencia trae también el estudio del desarrollo, por ejemplo, estos laboratorios de biomecánica, si no se hubieran dado cuenta de la em, consecuencias que tenía el golpeo de los cascos, no habría cambiado esta reglamentación y no habían hecho estos seguimientos a los atletas, ¿no? Entonces, definitivamente el desarrollo tecnológico no está solo en el uso de la tecnología, eh, como la implementación de los petos, ¿no? Electrónicos o la cuestión de los eSports en sí mismos, sino cómo se aplican a los contextos deportivos en general, ¿no? O sea, podemos Claro. grabar a las nadadoras, ahora podemos, pero ahora se puede grabar a las nadadoras de natación artística desde abajo del agua, ¿no? Claro, Antes, ¿no? Y ahora puedes grabar otros movimientos, o sea, puedes precisar mejor el desarrollo de la rutina. Eso también es muy importante. claro. Gracias, María Rosario. Sí, voy a seguir. Sí, adelante, Y, adelante. y otro de los temas importantes es la inclusión y la accesibilidad, que lo mencionaba hace ratito. La cuestión de democratizar el acceso es que todos podamos contar con esas posibilidades en el sentido de la tecnología. Y ahora si lo trasladamos a la parte de la inclusión, y les decía, no solo tiene que ver con la discapacidad, sino con los pueblos originarios, con la diversidad cultural, con la diversidad étnica y no, el género es una cuestión aparte, pero hasta podría hablarse de la diversidad sexual. Y la inclusión implica que todos podamos formar parte del deporte y la actividad física. Entonces, habría que generar, o en este sentido, tenemos que trabajar o generar mecanismos que nos ayuden a promover la no discriminación, la disminución de barreras físicas, sociales y culturales, y también permitir la libre participación, ¿no? Garantizar la participación de todas las personas en el sentido de que se puedan crear mecanismos de acceso, que se puedan em, generar diferentes espacios. No hablamos solo del entorno competitivo, ¿no? Que todos compitan, pero que todas puedan acceder. Eso es importante. También en la universidad, pues se hace este reconocimiento de las personas con discapacidad, se abren espacios para personas con discapacidad, pero ojo, no en todas las disciplinas es viable ni posible. Y también se hace pues esta aproximación a los pueblos originarios o la diversidad cultural, ¿no? Algo importante que tenemos que decir y matizar es que no todos son susceptibles de integración. No todas las personas somos susceptibles de integración. Y se tienen que buscar mecanismos para que si la mayoría pueda accesar,
en las mejores condiciones posibles. Perfecto. Entonces, María Rosario, este, respecto a lo que estás comentando, los retos que persisten para lograr la inclusión real en las actividades deportivas, ¿cuáles crees que serían en específico? Sí, bueno, un reto importante sería la infraestructura adaptada. Yo, por poner un ejemplo, y casi siempre lo utilizo, si ustedes caminan, si quieren, piensen en Ciudad Universitaria, en cualquier otro espacio, una cuadra, solo caminando sobre la banqueta, y ya hay un problema, es cuántas banquetas hay, ¿no? Vamos analizando que la infraestructura no es adecuada. Primero, no hay banqueta, para una persona con silla de ruedas no hay banqueta, ¿no? eh, em, no hay señalizaciones en braille para una persona ciega, ¿no? Esta infraestructura es necesaria en el entorno universitario, por supuesto, pero también en todos los entornos deportivos. Pensar también en la capacitación de los entrenadores, ¿no? Ujú. Nos formamos y todos tenemos una formación general, ¿no? Yo, por ejemplo, soy pedagoga y mi formación es general, un panorama general y básico y amplio, ¿no? Del desarrollo, pero si yo quiero trabajar con personas con discapacidad, es necesario capacitarme. Y si eso pasa conmigo, el resto de las disciplinas y profesiones tendrían que hacer este trabajo, ¿no? Y el deporte o los entrenadores deportivos pues requieren esta formación, ¿no? Que haya entrenadores deportivos capacitados. Y otro problema que es de índole social está encaminado a los prejuicios y a los estigmas sociales. Que si yo veo a una persona ciega, a una persona sorda, de entrada digo, o entro en esa perspectiva de exclusión o discriminación, o entro en esa perspectiva de pobrecito, vamos a darle todo. Y pues a ver, como este esquema que pasa en la escuela, pónganle 10 no importa, ¿no? Entonces, em, entramos a una condescendencia que tampoco es favorable. Entonces, Claro. creo que esos serían los retos, tratando de responder a tu pregunta. Una inclusión real requiere romper con estereotipos y prejuicios, requiere infraestructura adecuada y requiere capacitación de los entrenadores. Eso permitiría mejorar al menos en este aspecto de la inclusión. Gracias, María Rosario. Oye, quisiera aprovechar ahorita que comentaste la cuestión de los entrenadores. Una pregunta que nos hace Aarón Altamirano. Dice, el tema es muy interesante. Una pregunta se dice que el deporte es importante para los estudiantes, pero la práctica del deporte sería un factor relevante en los docentes. Ahorita que Híjole. hablas de los entrenadores. Híjole, sí es una pregunta interesante. Bueno, el docente entrenador definitivamente sí, ¿no? Porque hablamos que el docente, el que está frente al grupo, es un modelo, el modelo que seguimos. Entonces, sí. Pero además, y si ya lo trasladamos a otros ámbitos, pues, híjole, es que yo me acuerdo yo estudié filosofía y letras, yo me acuerdo que en la facultad había maestros que fumaban durante la clase, ¿no? Entonces, ya no hay esas prácticas, espero que ya no, pero pensar en esos escenarios en los que entonces, pues todos los alumnos también pueden fumar, ¿no? ¿Y cuál es el modelo que estamos pues, tratando de traspasar? Creo que eso es lo más importante, que si queremos nosotros construir sociedades con modelos de estilos de vida saludable, nosotros como docentes en todos los ámbitos tenemos que tener estilos de vida saludables. Entonces, es muy importante eh, pensar y no solo en la docencia, es pensar en todas las formaciones, un químico necesita formación física, un licenciado en ciencias de la tierra necesita formación física, si va a hacer pruebas de campo, si va a recoger, un biólogo va a caminar muchas distancias para poder recolectar muestras, pues no todos necesitamos. Esa es la transversalidad del deporte, que no se utiliza, o sea, se utiliza para mejorar la calidad de vida, pero también en nuestro entorno profesional, ¿no? O sea, Por supuesto. sí o sí deberíamos estar encaminados hacia el deporte. Claro. Gracias, María Rosario.
Bien, voy a pasar ahora sí a la igualdad de género o equidad de género. Aquí hay dificultades también en la concepción o en la cuestión, la polisemia que puede tener el concepto del género y la polisemia de entre equidad e igualdad de género. A mí me gusta hablar de igualdad sustantiva para eliminación de estereotipos de género, porque se trata de no solo darle a cada quien lo que necesita, sino lo que por derecho le corresponde, ¿no? Entonces estamos hablando de derechos universitarios, de derechos generales y los derechos universitarios, por supuesto. Estamos hablando de generar mecanismos de adhesión, generar mecanismos de incorporación, de integración. Esto que hablamos un poco antes de la inclusión en cuanto a la discapacidad y la diversidad cultural y étnica, pero también al abrir este apartado y hacerlo más amplio hacia la diversidad sexual, ¿no? Hacia los elementos que nos hacen o actividades identitarias, ¿no? Lo que hace definir que soy yo, Rosario, que tú eres tú, Jaime, ¿no? Que es cada persona y lo que me hace ser quien soy. Incluso pensar en el pronombre que utilizan, en los intereses que tienen. Y aquí hay en cuanto al deporte, hay un juego una polémica importante y me lo platicaba uno de de mis alumnos en un curso que dimos apenas, que él es gimnasta, entrenador de gimnasia, y dice, ahora han quitado, han prohibido, porque está la prohibición, de que hombres hagan rutinas de piso, ¿no? La gimnasia artística no es para hombres, ¿no? Entonces, en esta cuestión, hablar del deporte como igualdad sustantiva, pues abre un debate importante, en decir, qué disciplinas son para hombres y qué disciplinas son para mujeres. Ya no estoy hablando de que también es importante y es muy profunda, de perspectivas sobre las personas trans. No estoy hablando de ello. Estoy hablando ¿en qué momento el deporte se volvió exclusivo para un sexo u otro? Ujú. Y abre un debate importante, ¿no? También es muy común ver en los niños en edades tempranas que les dicen, vamos a jugar fútbol. Las niñas son porristas, ¿no? Y eso abre un debate muy importante. Sí, y creo que el debate es profundo, los temas son muy complejos, muy polémicos, de mucho análisis, de mucha discusión y construcción, pues desde otros entornos y otras instancias, pero creo que la base es la igualdad sustantiva. La base es que definamos que el deporte no tiene que practicar, la práctica deportiva no tiene sexo, ¿no? Que Claro, podemos incursionar como hombres o como mujeres en el voleibol, en la gimnasia, que no lo podemos definir tan dogmáticamente, ¿no? Que hoy en día esto tiene que romperse, tiene que generar ruido y tiene que generar polémica para poderse transformar. Entonces, seguramente si alguien nos está viendo va a tener ahí algunos comentarios y qué bueno que surja la polémica, que surja el debate porque eso es parte de lo que tiene que generar la política pública y que tiene que generar esta igualdad en el acceso, la visibilización, la representación y el reconocimiento. No es que no estamos negando que exista, o más bien la meta es no negar la existencia de otras posibilidades de expresiones de género y que todas esas posibilidades de expresiones de género caben en el deporte. Eso es lo que tenemos que mostrar, ¿no? Y en ese sentido, pues también hablar de mecanismos de prevención de violencia, mecanismos de atención a las denuncias de acoso, sobre todo en los entornos deportivos, lo que le atañe al deporte, ¿no? Y pues lamentablemente hay muchos ejemplos y muchos casos en el deporte nacional e internacional sobre estas violencia y acoso. Y también, afortunadamente, hay muchos ejemplos de mecanismos o propuestas, ¿no? Para ir visibilizando la necesidad de construir igualdad dentro del deporte. Y al menos en la UNAM me gustaría hablar de dos ejemplos que encontré que son muy recientes, ¿no? Que ujú, está el segundo, bueno, los torneos mixtos de integración que se dan en la universidad, que fomentan la aproximación al deporte. Eso es por parte de la práctica y a un nivel más teórico quizá están estos debates para los estereotipos, ¿no? Que este se dio la semana pasada
pues forma parte de estos escenarios de construcción, de construcción y de construcción del género, ¿no? Sí. Ahorita se me venía a la mente, por ejemplo, también el nado artístico, ¿no? Como Ujú. la incursión de los hombres dentro de esta disciplina apenas va en ciernes, va poco a poco, ¿no? No ha sido tan masificado como en algún momento se dio en el caso del fútbol, por ejemplo, con las mujeres. Creo que ahí fue mucho más rápido, no sé si por los antecedentes del mismo deporte en donde ya había existido algún tipo de involucramiento de las mujeres en el fútbol, pero en el caso del nado sincronizado lo veo todavía lento, no tan rápido, ¿no? Sí, es que las aproximaciones son lentas, ¿no? Las aproximaciones. No quiere decir que no suceda, y yo en algún momento escuché, ¿no? Que para construirlo hay que visibilizarlo. Y si Ujú, no hacemos que suene, que se vea como una necesidad, pues creo que es hacia los dos lados, por eso hablo de igualdad sustantiva, ¿no? O sea, tanto han desaparecido disciplinas artísticas por ser solo para uh, mujeres, ¿no? Y entonces ujú. los hombres no pueden hacerlo. Tanto al revés, ¿no? Las mujeres mucho tiempo han sido relegadas o están siendo relegadas de algunas disciplinas deportivas Sí, por el hecho de ser mujeres. Entonces va hacia los dos lados y el análisis tiene que ir hacia los dos niveles, ¿no? O sea, claro. no es excluyente, y eso es importante mencionar. Sí, 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 claro. Bueno, me gustaría hablar ahora de sustentabilidad del medio ambiente. Em, la universidad y en general a nivel mundial se ha pensado y ya se está analizando esta problemática del deterioro ambiental, no en los últimos años, pero sí es parte de la agenda mundial, ¿no? Analizar estas perspectivas y revisar ampliamente qué cobertura y qué rasgos podría tener esta aproximación. Entonces, se plantea o se piensa en prácticas deportivas responsables con el entorno, ¿no? Que quien haga ejercicio sea responsable del entorno. Y yo me acuerdo hace poquitos años, unos 5 años, más, quizá menos, fue muy criticada una política o una decisión dentro de la universidad de ya no dar botellas de agua en los eventos deportivos pequeños, ¿no? Ujú, sí. Decían, pero ¿por qué? Si yo pago mi carrera, o etcétera, ¿no? Y entonces empezamos a hacer cuentas y decían, bueno, son 7,000, 12,000 corredores, son 12,000 botellas de agua, ¿no? 12,000 botellas PET que se van a tirar a la basura, ¿no? Y la universidad, pues, bueno, es cierto que hay gente que vive del PET, pero no podríamos pensar que, bueno, o sea, es un mecanismo muy complejo. Entonces, hay que estar pensando en ese uso eficiente de los recursos, porque si además si la universidad cuenta con estos dispensadores de agua y que tú puedes rellenar tu vaso o tu botella, pues eso crea un uso eficiente, ¿no? Que tú puedas eh, rellenar tu vasito y que no haya ningún problema. Entonces, así es además polémico hacia los dos sentidos, si se da o no se da, y si no se da, ¿qué otros mecanismos podríamos tener? Y pensemos en estas carreras universitarias, pero también pensemos en las carreras internacionales, como la Maratón de la Ciudad de México. ¿Cuántos corredores son? ¿No? ¿Cuántas botellas de agua? ¿Cuántas lonas? ¿Cuántas carpas? Y la cantidad de residuos que se dejan sobre las rutas, ¿no? Al final de las carreras. Entonces, en el sentido de la sustentabilidad del medio ambiente, pues estamos pensando en que el deporte permite el uso suficiente de los recursos, la reducción de residuos en los eventos deportivos y la promoción de la movilidad activa. Caminar y andar en bicicleta, ¿no? Trasladarte de un lado a otro caminando o en bicicleta. O en el transporte público, ¿no? No utilizar tanto el automóvil. Que bueno, la ciudad ya ahora es un caos, ya no sabemos cuál es el mejor medio, pero estos son algunos elementos. Y bueno, estamos pensando o se está pensando que la nueva infraestructura deportiva
tenga un carácter sustentable o ecológico, ¿no? Que tengan celdas solares, que se tenga em, calentadores solares, ¿no? Por ejemplo, la alberca de la UNAM cuenta con calentadores solares y hay paneles solares en algunas instalaciones deportivas para reducir el impacto del consumo, ¿no? Y me llamó la atención, yo estuve buscando en la red algunos otros ejemplos, me llamó la atención que en CCH Sur el año pasado hubo una jornada de rescate de áreas verdes y en ella planteaban el plugin, que además es un deporte nuevo, un deporte australiano. También por ahí les pongo un video, una entrevista que hacen a uno de los fundadores de este deporte y lo hacen en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. El video está en YouTube, si quieren al final les comparto el enlace, que justamente hacen esta combinación de la actividad deportiva con el cuidado o rescate de las áreas verdes. Este deporte de nueva incorporación, al menos en México, supone que mientras van corriendo van recogiendo basura y hacen recorrido de senderos. Entonces, al final del recorrido es impresionante la cantidad de basura que recogen en una vereda o en un campo. Esto pues habla de algunas de las medidas que se pueden tomar y de lo mucho que se tiene que hacer a nivel deportivo, ¿no? Ujú. Adelante. Muy bien. Me voy a la cuestión de salud y bienestar integral. En este sentido, pues estamos viendo que el deporte, es que ha habido transformaciones, ¿no? Cuando se empieza a hablar del deporte en los entornos sociales o ya de manera general o más masiva, se habla de que es parte del ocio, ¿no? Hacer deporte es una actividad ociosa y luego ya nos hablan que el deporte en un esquema de valores. Luego en los 80 ya se empieza a hablar del deporte como un mecanismo de educación. Y en los 90 es cuando se incorpora esta perspectiva de salud, el deporte para el bienestar y el deporte para la salud. Y hoy en día se habla ya de la integralidad, ¿no? Que es un eje indiferible del desarrollo integral del ser humano, ¿no? Para la salud, para la educación, para el bienestar, para el desarrollo de valores, o sea, ya es un esquema más complejo. Y se habla también a nivel físico y a nivel mental, ¿no? El deporte que pueda trabajarse más allá de la ausencia de enfermedad, en el que hablemos de que estar sano no es igual a ser saludable o estar saludable, ¿no? O sea, buscamos, estar sano es no estar enfermo, ser saludable es haber adquirido hábitos de vida saludable para toda la vida y para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, pues ahorita yo no me siento enferma, pero no quiere decir que no que sea saludable, ¿no? Entonces eso es una de las aplicaciones que tiene el deporte. Y lo que también se puede complementar un poco con la pregunta que hacían hace ratito de un docente tendría que estar haciendo actividad física porque es parte de ese ser saludable, ¿no? Les decía, es aplicable a todos los ámbitos de desarrollo físico, mental, social y personal, y se habla del bienestar integral. O sea, ya no somos esta separación o esta dualidad de mente sana en cuerpo sano, sino que la salud es también parte del entorno en el que nos desenvolvemos. Y voy rapidísimo a la cuestión de la cuestión social, la cultura de paz, la ética y la ciudadanía. No me gustaría ahondar muchísimo en los escenarios recientes de CCH Sur, pero creo que este elemento de la paz, la ética y la ciudadanía tienen que ver con esta transversalidad del deporte. Están arraigados en la formación de valores y en la cohesión social. Una sociedad que hace deporte está buscando la convivencia pacífica, el respeto, la solidaridad, el juego limpio, la responsabilidad social y la sustentabilidad, ¿no? También en ese escenario. O sea, la formación ciudadana está enfocada a los otros ejes de desarrollo, a la inclusión, al respeto, a la salud, a la equidad de género, la igualdad sustantiva. Un ciudadano formado y que también tiene esta cultura de paz o este reconocimiento del deporte para el desarrollo de la paz, pues también tiene arraigados o incorporados estos ejes transversales, ¿no? La ciudadanía se construye a partir de esa transversalidad. Se construye a partir de desarrollarnos en todos estos ámbitos, en todos estos elementos, e identificando el papel que podemos tener
y que podemos tener y que ocupamos en la sociedad donde nos desenvolvemos. Eso es lo más importante. Me gustaría cerrar, porque creo que ya nos comió el tiempo, con Sí, ya lo tenemos encima. sí, con esto, estas son mis conclusiones, este sería el cierre, que la transversalidad no es suficiente, ¿no? O sea, en la teoría es un elemento importante, hay pasos, se han llevado algunos mecanismos a cabo, pero hay que llegar a la práctica, a la política y a las acciones concretas, ¿no? Que estos mecanismos se puedan medir, se puedan evaluar, se puedan verificar y que se pueda volver sobre los pasos para fortalecerlos, ¿no? No basta con decir estos son los temas transversales, hay que integrarlos al plan de estudios, al programa académico, a la actividad deportiva, sino darle seguimiento y continuidad, ¿no? No se trata solo de decir, ya lo puse en el papel y va a generarse por generación espontánea, ¿no? Sino hay que trabajar. La inclusión, el género, la tecnología y la sustentabilidad, la salud, la cultura de paz, son proyectos medibles con impacto real. Y el deporte, pues necesariamente necesita espacios de transformación social. Más allá de la competencia, es un espacio de transformación social. Tiene una función formativa y nos está formando como ciudadanos, tanto en el aspecto social, de salud, críticos, responsables y comprometidos con el entorno. Entonces, pues la tarea es muy ardua, ¿no? El trabajo de la transversalidad es muy arduo. Y pues ahí creo que ahí cierro mi presentación. Muchas gracias, María del Rosario. Fíjate que como lo habías comentado, cada uno de estos temas transversales en el deporte da pie a que platiquemos en cada uno de ellos para un programa en específico. Sí. Y ahorita, para que también nos comprenda la audiencia, se trató de ver un enfoque amplio de todo esto y que a lo mejor más adelante podamos abordar a detalle a cada uno de estos temas, ¿no? Claro que sí, 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 claro que sí. Pues, María Rosario, no me queda más que agradecerte el que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por tratar este tema tan amplio, pero pues ojalá que podamos tener la oportunidad de ver en específico cada uno de estos temas más adelante. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias de nuevo por la invitación. Al contrario, gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en las ciencias del deporte. Hasta luego. Hasta luego.